Bienvenidos nuevamente a esto que es Aprendiendo Derecho desde una perspectiva boliviana para estudiantes y colegas que son abogados y ejercen y aman el derecho. Hablar de los derechos humanos sin poder hablar del control de convencionalidad es como no terminar de ejecutarlos, ni trabajarlos, ni comprenderlos en su total dimensión, entendiendo que el derecho en sí, y sobre todo aquello que vincula a los derechos humanos, no termina de diseñarse ni comprenderse en su interpretación por el solo significado. Esto quiere decir que lo que trabaja el contenido de cada derecho reconocido desde la Declaración Universal, más o menos 30, la Convención Americana, las constituciones de los estados americanos y en particular la Constitución de Bolivia, no es el significado lo que nos va a conducir a la verdad jurídica de lo que debe aplicarse en derecho, sino el conjunto de desarrollo jurisprudencial, el conjunto de resoluciones que van a hacer a la propia identidad de cada derecho y sobre todo el comprender que estos se mueven en un sistema interamericano por una figura innovativa jurisprudencial denominada control de convencionalidad. Esta figura innovativa, que aparece como una iniciativa jurisprudencial, ha venido a marcar a fuego la forma en la que se tutelan derechos, ya sea en la perspectiva constitucional o ya sea en la perspectiva interamericana. Los derechos en este sentido no van a ser defendidos de la misma manera, sino que van a encontrar un alto estándar al momento de ser tutelados por un juez que conoce un caso. Es de este modo que nosotros vamos a poder trabajar el concepto de lo que significa la jurisdicción constitucional a la luz del sistema interamericano en la tutela de derechos humanos, conociendo sobre todo qué es lo que se va a entender y cuál es la vinculación de esta tutela, de este control de convencionalidad con el sistema interamericano. El control de convencionalidad, como encuentran en la franja en línea roja, va a significar esa manera o forma de vigilar la eficacia de la Constitución en un sistema legal contemporáneo. Entonces, ese mecanismo interamericano de innovación jurisprudencial va a ser la manera en la que la Constitución va a introducir un criterio internacional, pero sobre todo va a llegar a cumplir parámetros de los más completos al momento de ejecutarse. Ahora bien, el control convencional no es una doctrina en sí, es sobre todo una iniciativa jurisprudencial, como se había dicho, es un derecho positivo vigente porque se va escribiendo en el reconocimiento de cada constitución el cómo y el para qué se debe cumplir. En el caso boliviano, el artículo 256, el artículo 13.4, la jerarquía normativa en el 410, parágrafo segundo, que establece los tratados dentro de lo que es el derecho en sí para aplicarse, entendiéndose que es un deber incluso de oficio por parte de los juzgadores u operadores de justicia. Entonces, este deber incluso de oficio llama la atención sobre el protagonismo que van a tener los jueces o autoridades jurisdiccionales para poder desarrollar y aplicar este control. No va a ser solamente una teoría, no es un elemento solamente vinculado al derecho constitucional, sino que integra una realidad jurídica que cada vez gana más espacio y genera una remoción jurídica en el momento en que se usa. No está en un tratado directamente, no vamos a encontrar un tratado específico que diga se instaura o se instituye el control de convencionalidad, sino que se va a poder identificar su origen conceptual en cada sentencia que la Corte Interamericana ha ido desarrollando, particularmente del año 2003, luego 2006, como veremos más adelante, hasta nuestra actualidad. No es académicamente perfecta, como decía el profesor Sagüez, precisamente porque no es un trabajo de búsqueda de identidad académica, sino es una iniciativa que procura eficacia y cumplimiento de las sentencias internacionales. Entonces no tiene un desarrollo doctrinario puro, porque no pertenece solamente al mundo del derecho romano ni al mundo anglosajón. Es una hibridación en su modo de aplicarse en nuestra realidad. De este modo va a ser un resultado de creación, de una creación cercana al derecho común o consuetudinario del mundo anglosajón.
porque nos va a volver más jurisprudenciales, nos va a hacer entender la defensa de los derechos humanos de manera integral en una sola identidad de derecho y va a hacer que necesitemos antecedentes, precedentes y casos para profundizar la defensa de estos derechos. Entonces, el concepto de control convencional como concepto va a aparecer en el caso Maerna Max Chan contra Guatemala el 2003 en referencia a la jurisdicción que imparte y que administra la Corte Interamericana. Ya 3 años después, en el caso López Álvarez contra Honduras, se va a hacer un parangón entre lo que significa el control constitucional a nivel local y lo que representa el control convencional a nivel internacional. Vamos a tener la frase entonces en esa sentencia de que si los tribunales constitucionales controlan la constitucionalidad, el Tribunal Internacional de Derechos Humanos resuelve acerca de la convencionalidad de esos actos. Al afirmar que se va a resolver la convencionalidad de los actos, estamos diciendo que si los actuados de los estados o de los servidores del Estado se ajustan a los términos que la convención ha determinado. Y si la convención no ha sido aplicada, respetada, invocada o usada como debe ser, entonces estaríamos hablando de un actuado inconvencional, lo que produciría una responsabilidad para el Estado en un mediano futuro y a largo plazo. Entonces, la aparición del concepto en el 2003 y la aplicación en el caso López Álvarez contra Honduras hace que esta manera de entender la tutela internacional de derechos vaya profundizándose en un sentido de apropiación del sistema convencional. Estamos hablando de la Convención Americana de Derechos Humanos, firmada en 1969 y por ley 1430, ingresada en los años 90 en Bolivia, la presidencia de Jaime Paz Zamora. Entonces, ya va a ser en el caso Tibi contra Ecuador 2006 que se va a reiterar el concepto anterior, causando ya un sentido de precedencia ante lo que se establece como el uso de convencionalidad. Como podemos ver, este voto razonado de un magistrado mexicano va a ser el que va a inaugurar la forma de buscar ese control convencional. Pero no queda ahí lo que tenemos que aprender en cuanto a convencionalidad, sino sobre todo a la tipología que nos va a aproximar este mecanismo de defensa de derechos humanos. La convencionalidad, en ese sentido, va a tener una dualidad de entendimiento. Va a haber una convencionalidad externa, en un sentido en el que se va a concentrar la decisión de lo que se va a considerar correcto en convención por parte de la Corte Interamericana como facultada para juzgar en casos concretos si un acto o una norma de derecho interno resulta incompatible o no con la Convención Americana. Pero es la única facultada porque su norma principal de aplicación, interpretación y control va a ser la Convención. Ahora, se hace esta función en un mero hecho interpretativo del artículo 1, 2 y 68 de la Convención, donde se dispone, entre otras cosas, que se podrá disponer la reforma o abrogación de dichas normas o prácticas según corresponda. Entonces, esta convencionalidad externa deja en manos de la Corte la responsabilidad de juzgar en casos concretos estos actos, pero en la responsabilidad institucional del Estado, no en las personas. La otra forma en la que la convencionalidad se manifiesta es la convencionalidad interna, tal vez la más cuestionable o la más intrusiva, dirían algunos críticos de este mecanismo de defensa de derechos humanos. Estamos hablando en la forma en la que un juez nacional, un juez ordinario, va a tener la oportunidad de inaplicar derecho doméstico para aplicar la convención. Es una oportunidad de sustitución. Dejo de aplicar A para aplicar B. Eso lo hace a través de un examen de confrontación entre ambos órdenes y en un caso concreto para adoptar una decisión judicial en miras a la protección de la persona. Eso en un alto estándar, en un espectro de convención, en un espectro garantista, en un espectro de cualificación del caso. No quiere decir que es la única manera de resolver, pero esa hibridación en la que la convencionalidad es a la vez internacional y a la vez local o interna, nos permite ver la conflictividad en la que algunos abogados caen al momento de entender
esta herramienta de tutela de derechos humanos. Pero sigamos, los fundamentos que va a tener el control de convencionalidad no solamente están en el artículo 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino en principios doctrinarios jurídicos como el de la responsabilidad internacional del Estado, en donde esta figura o instituto jurídico le confiere a cada abstracto estatal la oportunidad de asumir el hecho de que ha firmado de buena fe tratados y convenios para tutelar derechos de sus ciudadanos. Entonces, a través de sus funcionarios, los actuados de estos deben señalar y deben constreñir certeza jurídica en pro de estos derechos humanos. Ahora, entendamos bien, esta responsabilidad internacional del Estado se va a poner en tela de juicio cada vez que un peticionario o cada vez que un ciudadano se sienta vulnerado en sus derechos y quiera reclamar en ese alto estándar la visión de resarcir los mismos, la visión de poder hacerlos valer en un sistema internacional de derechos humanos. También, en el marco internacional, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de tratados de 1969 le da un espaldarazo a esto que es la convencionalidad. El efecto útil, herramienta e instituto jurídico internacional, que nos engarza con la progresividad e internacionalización de los derechos humanos, entendiendo que estos no son estáticos ni se van a quedar solamente declarados o reconocidos en instrumentos jurídicos. A eso se suma el voto razonado de Cabrera García en el tenor del expresidente de la Corte Interamericana, Eduardo Ferrer MacGregor, que nos dice que este control difuso de convencionalidad, es decir, aquel que se encarga a las autoridades judiciales locales de los estados, tiene en los estados signatarios un instrumento internacional de validación de justicia, pero también a través de sus interpretaciones, y ahí cobra el rol protagónico el abogado en calidad de juez, a través de sus interpretaciones se va a permitir de manera más amplia poder gozar el ejercicio de derechos y libertades reconocidos en el pacto. O sea, el contenido y desarrollo del pacto va a estar en la interpretación que haga un juez local. Y esto siempre a la luz de la jurisprudencia de la Corte, porque la jurisprudencia no solo son los casos que ya resolvió, sino también son las opiniones consultivas, como hemos ido viendo, que se han tomado en cuenta para poder tener un marco jurídico sólido en la defensa de derechos humanos. Por eso es que la convencionalidad y sus fundamentos no son opiniones, no son contribuciones doctrinarias solamente, sino son un cuerpo de fundamentos jurídicos que hacen a la esencia misma de lo que es la armonía y la convivencia en sociedad bajo un régimen de perfeccionamiento de lo que es la dignidad humana. Ahora bien, dentro de estos también es importante destacar el pacta sunt servanda, lo pactado debe cumplirse, lo pactado obliga, el Jura Nubit Curia, que es un instituto y principio jurídico sobre el derecho que conoce el juez o el juez que conoce el derecho y que se invoca ya sea de manera oral o de manera escrita para recordarle a la autoridad jurisdiccional de la responsabilidad que tiene de poder tutelar derechos en un alto espectro y estándar, no dejarlo simplemente a la luz de la aplicación positiva de la norma o quedarse en la limitación de la comprensión del caso, porque hay una responsabilidad en la autoridad judicial. También no se debe alegar derecho interno para incumplir compromisos que el Estado ha asumido con anterioridad, garantizando el respeto y evitando subsecuentes violaciones. Entonces, en esta primera parte, como podemos ver, hay una responsabilidad implícita, hay un manifiesto y expreso carácter de tutela de derechos en donde el juez tiene un protagonismo clave y es el abogado litigante o es el abogado que procura la defensa de derechos humanos quien debe recordárselo a través de esta herramienta convencional. Ese litigio estratégico que alguna vez hayan escuchado no solamente concierne a la habilidad abogadil de poder defenderlo en un sentido de generalidad o en un sentido de poder mostrar las herramientas abogadiles que uno tiene, sino el hecho de conocer estos mecanismos y poderlos explicar, defender en un alto estándar con la herramienta de la convencionalidad. No es un instrumento menor, no es algo que podamos obviar y es algo que vamos a seguir discutiendo sin duda a lo largo de estos años.
Continuando con lo que estamos explicando en el conocimiento y profundización de lo que es la tutela de derechos humanos, es menester poder profundizar y hacer conocimiento de que los caracteres del control de convencionalidad nos van a permitir saber cuándo usarlo y cómo usarlo. El control de convencionalidad interno no va a excluir al externo. Quiere decir que por más que un juez o autoridad judicial haya razonado, haya usado convencionalidad, eso no va a implicar que después un peticionario ciudadano pueda presentar una queja, una denuncia, una petición ante la comisión primero y luego ante la corte para reclamar sus derechos. No va a haber una excusa de decir ya se usó, usted no tiene derecho de invocar convencionalidad o de hacer su petición ante la instancia del organismo internacional correspondiente. No va a implicar la convencionalidad una cuarta instancia. No existe el control convencional de derechos humanos para poder poner en cuestionamiento legal a las autoridades, a los funcionarios del Estado de manera directa. Además que no se puede aplicar directamente, por eso se exige este principio de subsidiariedad. La sentencia de la Corte no va a ser ni confirmación ni revocación de un fallo interno, según el artículo 46.1 de la Convención Americana. La Corte lo que hace es revisar actuaciones de jueces siempre y cuando el análisis se derive del examen que realice de la compatibilidad de la actuación nacional a la luz de la Convención Americana. Entonces, es un análisis concentrado en lo que se ha hecho respecto a los derechos humanos, generando siempre una responsabilidad institucional, más no personal. Ya será el Estado, si desea hacer una acción de repetición contra los funcionarios o exfuncionarios que hayan causado daño económico al Estado, que los procesos internacionales de derechos humanos pueden provocar un fallo favorable en lo que concierne a hacer un resarcimiento en dinero. Entonces, allí se está generando una posibilidad para el mismo Estado de poder demandar a los involucrados, ¿no? El control debe ser difuso, es decir, cualquier juez, obviamente de principal razón, los que son vocales constitucionales, los que son magistrados constitucionales, en sus respectivas competencias, deben siempre tender a garantizar los derechos y los intereses de los individuos o ciudadanos particulares, tal como lo establece la garantía de tutela judicial efectiva en el 115, parágrafo primero de la Constitución boliviana. Y esta expresión no debe entenderse como limitante para ejercer control difuso, sino más bien para tratar de graduar la intensidad del mismo. Este control debe ser de oficio, ya dijimos, en base al principio Iura Nubit Curia, y los efectos del control pueden llegar a ser retroactivos. Y ese es un elemento en la defensa de derechos humanos que suele ser desafiante al momento de aplicarlo en derecho y al momento de lo que significa configurar una responsabilidad de lo que hace o deja de hacer el Estado. Ahí vale la pena preguntarnos cuál es el efecto del control convencional en el sistema institucional local, es decir, cómo afecta ese control convencional a lo que hacen ordinariamente abogados, jueces, fiscales, todos aquellos que se mueven en el mundo jurídico. La respuesta a esto es, pues, hace remover el piso de certeza de positivismo jurídico, pues la interpretación de derechos y la tutela de estos con el alto estándar siempre es flexible, maleable y suele ser extremadamente favorable y preferente al individuo, permitiéndose el amplio desarrollo de lo que es su personalidad, permitiéndose la tutela de los más anhelados propósitos que puedan solicitarse, siempre en el marco de la legalidad posible. Entonces, es un efecto disruptor y es un efecto que ha ido socavando los más positivos sistemas jurídicos que se hayan tenido. Por ejemplo, el caso chileno, que tiene una constitución inamovible desde 1980, aún así, por convencionalidad, se han ido creando nuevas figuras, se han ido estableciendo nuevos parámetros en derecho. Entonces, vean ustedes que constituciones como las de Ecuador o de Bolivia, que han sido más garantistas, tienden a tener mayor responsabilidad en esto. Entonces, la convencionalidad, querramos o no, llegó para quedarse y para cambiar el escenario de interpretación y aplicación jurídica. Una tercera pregunta muy importante, sin duda, es ¿qué papel nomogenético posee la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pregunta que se le hacía el gran tratadista argentino Néstor Pedro Sagüez, que la podemos responder del siguiente modo. Cuando decimos nomogénesis o nomogenético, estamos hablando de la posibilidad creadora de derecho, de normación.
Entonces, ¿qué papel de creación normativa tiene la Corte? Estamos preguntando. Nos hacemos esa pregunta porque al modo de resolver casos que son sometidos a su criterio y al modo de resolver opiniones consultivas, esas resoluciones terminan siendo modulaciones, terminan siendo un alto estándar aplicable directamente en la realidad jurídica de nuestros países sometidos a la jurisdicción de la Comisión y de la Corte. Entonces, termina siendo una especie de legislador jurisprudencial supremo, por darle un nombre. Y ese nombre que le puso Néstor Pedro Sagüez en el papel nomogenético termina siendo pues una nueva fuente de derecho validadora de derechos humanos, razón por la cual los abogados, los estudiantes, debemos preocuparnos en su comprensión, en su aprehensión y en su uso. Por último, una pregunta también relevante es ¿cuál es el efecto del sistema CIDH, Corte Interamericana, en el sistema constitucional boliviano? Este efecto no es menor porque, como dije, a lo largo de los años y desde la creación del Tribunal Constitucional Boliviano, 94, 99 empieza a funcionar, se ha venido usando con mayor asiduidad y en ese manejo asiduo se ha terminado introduciendo en todas las acciones tutelares un razonamiento convencional. Entonces, no hay acción de libertad, acción de amparo o acción de protección de privacidad o acción popular donde no se termina mencionando el carácter convencional. Entonces, es un efecto de recambio y de perspectiva analítica diferenciadora el utilizar convencionalidad. Pero no solo eso, en el espectro de lo que es el control normativo, cuando se habla de acciones de inconstitucionalidad abstracta e incluso concreta, se ha llegado a introducir razonamiento convencional. ¿Es esto positivo o negativo? Para el derecho constitucional boliviano, pues es innovador, pero muchas veces esa forma de utilizarse se ha visto como politización de la jurisprudencia. Porque entendamos bien que lo que funciona mucho en control tutelar no va a ser de tal modo razonable en control normativo, pues el fin del control normativo es hacer valer la Constitución en el sentido de supremacía, pero el control tutelar, en cambio, sí va a querer la defensa y la protección de derechos en su amplio espectro. Entonces, el efecto que tiene el sistema CIDH no solamente es disruptor, es innovador, es razonador, es cuestionador del positivismo clásico, es desafiante en la labor de jueces, de abogados litigantes y sobre todo termina siendo incluso creativo en el alcance de lo que se puede llegar a tutelar, porque nos obliga a estar atentos y atentas en los casos resueltos en búsqueda de proteger derechos que incluso puedan no reconocerse en nuestro sistema legal. Ahora bien, en ese sentido, las conferencias que tiene el doctor Sagüez siempre serán recomendables o cualquier libro que le haya escrito sobre la materia. En este punto vamos a hablar de algunos casos que tienen que ver con convencionalidad, partiendo del caso leading case, se denomina así porque es un caso líder, caso de apertura o caso iniciático, sobre el cual ya se aplica convencionalidad. Anteriormente habíamos hablado de algunos casos donde aparece el concepto y donde aparece el uso de la comparación entre el control constitucional y el control convencional. En este caso, a partir del caso Almonacid Arellano versus Chile, que es un profesor ejecutado en tiempos de la dictadura chilena, se va a utilizar el control convencional represivo o control represivo de convencionalidad, en el que se va a decir, entre otras cosas, dentro de la sentencia, que los jueces nacionales no deben aplicar las normas internas violadoras del Pacto de San José, de los tratados internacionales en derechos humanos que ese país haya ratificado, o tampoco deben aplicar las normas locales opuestas a la jurisprudencia de la CIDH. Por esa razón se habla de un control represivo, porque ¿qué estás reprimiendo? Está reprimiendo el uso de tu derecho local para favorecer jurisprudencia y normativa de estándar internacional. Similar situación en el mismo año, en otro caso, trabajadores cesados del Congreso versus Perú, en la época de Fujimori, se va a llegar a afirmar no solamente lo anterior, sino también a decir que se puede llegar a inaplicar inclusive la Constitución. Entonces, esto puede ser un desafío de comprensión para cualquier constitucionalista
o cualquier ferviente creyente de que sobre la Constitución no hay nada superior, pero ya sin que la norma interna de esos países lo dijera, ya se está hablando de una supremacía condicionada al cumplimiento del estándar internacional y sobre todo de que la Constitución es una norma optativa de uso frente a la tutela de derechos humanos. O sea, ese momento de la historia, el año 2006, va a ser inaugural en la comprensión y defensa de lo que son estos derechos, ¿no? Y otro modo de aplicar directamente el control de convencionalidad va a ser en el caso Radilla Pacheco versus México, el año 2009, que se va a hablar de un control constructivo. A diferencia del caso en Chile y Perú, este control constructivo nos va a poner en el escenario de discusión a la interpretación que hacen los jueces nacionales, a la luz de lo que es el Pacto de San José y su jurisprudencia, porque ya no es solamente inaplicación, sino más allá de que apliques o inapliques, puedas llegar a responsabilizar por lo que es la protección de derechos humanos en ese fenómeno llamado interpretación de derecho. En algunos casos la interpretación va a ser un problema y en otros una solución y nunca vamos a tener completitud en certeza de ninguno de los dos, porque el derecho siempre es justificable. Entonces la interpretación del derecho en responsabilidad de proteger derechos va a producir pues un efecto cuestionable, porque ¿quién dice que los jueces nacionales de X país van a tener la completitud, el conocimiento, la experiencia, la imparcialidad que deben tener para proteger como se debe proteger estos reconocimientos legales llamados derechos? No solo eso, ¿no? Porque miren, hay una responsabilidad interpretada y delegada en un caso también posterior a este, que es la sentencia de cumplimiento llamada Hellman 2 versus Uruguay. Se llama Hellman 2 porque Hellman 1 era el caso original y al ser resistido de cumplimiento por el Estado uruguayo, se emite este caso Hellman 2 versus Uruguay, que es un proceso de ejecución de sentencia. La frase que tiene de rescate esta sentencia es que en Uruguay los delitos cometidos por la dictadura militar, decían los uruguayos, no son delitos de lesa humanidad y son prescriptibles, porque además el Estado uruguayo no habría firmado los tratados de derechos humanos cuando se perpetraron esos delitos y por ende no eran derecho positivo obligatorio. Parece una positiva, una adecuada, una elegante y una necesaria respuesta de un Estado que no quiere cumplir un alto estándar. Pero la CIDH le responde y le dice, usted como Estado no habrá firmado los tratados, pero los delitos de lesa humanidad eran de tal calificativo y por ende imprescriptibles, y por jus cogens, este elemento imperativo del derecho, que lo usan los altos tribunales, se va a obligar, dice, a todos los miembros de la comunidad internacional a su cumplimiento. O sea, usted cumple y cumple, le está diciendo la Corte Interamericana. Y además amplía a los sujetos obligados que deben contemplar la convencionalidad, estableciendo que este control debe hacerse no solamente en la aplicación de las normas desde el órgano o poder judicial, sino en la emisión de las normas, ampliando los sujetos obligados a ejercer la convencionalidad a defensores del pueblo, procuradores, fiscales y en general a todo servidor público. Es tal vez esta sentencia la que va a ser más retadora de lo que es el sistema positivo de nuestros estados, en particular Bolivia, porque no solamente es un encargo de jueces, prácticamente toda persona que trabaje en la creación o en la aplicación de derecho está en la obligación de aplicar convencionalidad. Ese reto y desafío continuo es pues lo que nos ha heredado el control de convencionalidad y que seguramente en la defensa de derechos humanos nosotros vamos a encontrarlo día a día como un desafío continuo. Estos casos que hemos visto de carácter internacional y que han acontecido en los últimos años nos sirven de antecedente para profundizar en estas sentencias, nos sirven para que nosotros seamos un poco más curiosos y veamos cuáles son los derechos y de qué manera se han defendido. Pero no solo eso, si entramos a la página de la Corte Interamericana, hay por lo menos 555 sentencias ya resueltas en la labor contenciosa que desarrolla el tribunal y en ese sentido podemos identificar los casos contra Bolivia, que son aproximadamente 14, los casos del país que nos interesa en la región y analizar
cuáles tienen que ver con aquellos derechos que necesitamos comprender y aprender, y sobre todo ver cómo se trabaja la construcción del caso desde la defensa interna de los derechos humanos. Este trabajo, que no es menor, este trabajo que debe ser responsable, nos implica a todos nosotros, abogados y no abogados, a comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos. Yo los invito a que puedan seguir profundizando, establecer sus dudas y sobre todo a seguir comprendiendo esta herramienta llamada control de convencionalidad. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por su atención.